Ya, ahí sí. Voy a empezar a grabar, ahora sí, porque como comentaba, la idea es que todas estas clases queden acá en alguna plataforma. Ahora de nuevo voy a compartir. El otro día yo me encontré con una compañera de ustedes y me comentaba que en el verano ella trabajaba. Entonces, igual, de repente, en el verano es re complicado para ustedes a lo mejor conectarse en nuestros horarios de clase. Ese es otro tema también, porque si recuerdan, hace un tiempo atrás yo les había pedido que respondieran una disponibilidad para hacer clases y yo pensaba acomodar los horarios en realidad. Más de acuerdo, digamos, a las disponibilidades de ustedes que en relación al horario original. Pero finalmente el Departamento de Matemáticas y así también la Vicerrectoría nos pidió mantener el horario original. Así es que eso, pues vamos a tener que mantener ese horario original. Y entonces, como comentaba, la estrategia es la siguiente. Vamos entonces a partir haciendo un resumen, ¿cierto? Vamos a conversar de las cosas que ya vimos. Después vamos a empezar a ver materia nueva, ¿sí? Yo me voy a basar en las mismas PPTs que aparecen acá. Si ustedes se fijan, acá por ejemplo está el tema volúmenes. Entonces ya aquí hay material. Y la clase yo la voy a hacer en torno a estos documentos. Entonces ustedes van a poder leer el material y de hecho la idea es que lo hagan así, que lean el material con anticipación, de modo que cuando estemos en la clase de Zoom, ustedes ya tengan dudas y hay cosas que no van a entender, a lo mejor pasos que yo me salto de repente en estos documentos. Yo no he sido muy meticulosa en el contexto de los pasos. De repente hay hartas cosas de cálculo sobre todo que me salto. Entonces, cuando eso pase, ¿cierto? Ustedes van a tener que decirme, no entiendo esto, qué sé yo. También puede ser que durante la semana o durante los días que no tengamos clase, cuando esté estudiando el fin de semana, no sé, ustedes tengan alguna duda y entonces ahí la idea es que me manden un correo para poder resolver la duda de forma inmediata o bien preparar alguna idea para presentarlo a ustedes en clase, ¿no? Pero básicamente la idea es que nosotros nos concentremos en esto del Zoom. Lo otro que les había comentado, creo por un correo, es que el otro día conversó conmigo el ayudante, que se llama Sebastián. Y el Sebastián no puede continuar. Entonces, yo pregunté si el Diego era, le pregunté a la persona que está a cargo de la ayudantía en forma general, que si puede atenderlos ustedes también. Pero no me ha respondido todavía, le voy a volver a preguntar. En todo caso, el Diego ya subió un documento de ayudantía. ¿Lo vieron o no? Mucho sí, sí. ¿Más jamón o algo más que necesitemos? A lo mejor más jamón podría ser, pues. Pero no se me ocurrió otra cosa podría ser. ¿Cuál jamón? Jamón de pavo, no se nos gusta todo. Pechuga de pavo, ponele, porque si no trae jamón de pavo. Perdón. ¿A qué me dices perdón? A los chicos que están aquí, chiquillas que están aquí, se estoy haciendo clases, hombre. Lo siento. ¿Y queso? Queso, sí, queso. Queso mantecoso, ¿o no? Sí, porque no creo que mi tía traiga. Me llegan visitas hoy día del sur. Siempre me trae queso, pero ahora no sé si me va a traer. ¿Estás contando del queso? Yo estoy hablando del queso, yo debía haberle puesto pausa en la grabación. Ya antes, tío, oye. ¿Algo más? No, nada. ¿Salami? Lo que tú quieras, sí, dile tú lo que tú quieras. Pero yo no quiero nada, po. Estoy pensando en cosas que pueden ser necesarias. Cosas que come la gente que viene del sur, no sé qué cosas le gusta a la gente que viene del sur. Ya, me llegan visitas hoy día en la tarde. O sea, de hecho tienen que estar como por llegar. Bueno, entonces, perdón. ¿Qué estaba yo? Ah, el Sebastián. Ah, la pregunta era, ¿les llegó el correo del Diego con la ayudantía? Sí, profe, sí llegó. Ya. Ese es un material que el Diego va a ir preparando, pero además se supone que va a haber algún horario donde él también va a tener consulta, ¿ya?
Durante esta semana y la próxima semana yo hice una modificación, eso sí, en mi horario, porque justamente como hay feriados, ¿cuáles no son? Yo creo que les escribí en el correo que les puse que feriado era lunes y martes, pero no, pues martes y miércoles. Entonces, como para no perder clases, con mis otros cursos, que yo perdía muchas clases, lo que hice fue que reestructuré, pero solamente por esta semana, de modo a tener una clase, al menos una clase con cada uno de mis cursos. Entonces, por eso estamos haciendo clase hoy día, por eso estamos reuniéndonos hoy día. Eso, yo tengo otra cosa que les voy a mandar un correo con una carpeta, voy a ponerlo con un correo o no sé. No, yo creo que en el aula. En el aula voy a poner un link a estos archivos que vamos a ir generando, que son estos documentos, ¿ciertos? Del aula, ¿cierto? Que son estos videos que vamos a ir haciendo, ¿no? Así que probablemente en estos que vienen como de previo, voy a poner esto que lo voy a llamar clase 1 y después voy a clase 2 y así sucesivamente voy a ir subiendo los videos, ¿no? La idea, como comentaba, era que queden todos estos videos aquí almacenados. Y lo otro que también iba a comentar es, dije que íbamos a revisar el cronograma nuevamente. El tema de el cronograma, y lo que yo quería comentar es que nosotros nos vamos a ir moviendo en el cronograma a medida que sean nuestras necesidades, ¿no? Como mencionaba, la idea es hacer clase, pero que ustedes también vayan estudiando en forma independiente, ¿sí? Esa es una habilidad que resulta re compleja de ir desarrollando. Hay algunos contenidos, otra cosa que quería comentar, hay algunos contenidos que no están en este cronograma. Si ustedes se fijan, por ejemplo, nosotros aquí llegamos, fíjense, el último tema que aparece acá es ángulos y después dice rectas vectoriales. En realidad son rectas y planos. Eso es lo último que vamos a ver. Y si ustedes se fijan en el aula, yo puse aquí semanas, pautas, documentos de años anteriores, otros materiales. Aquí aparecen espacios vectoriales y ejercicios resueltos de espacios vectoriales. Esos son dos temas que corresponden a nuestra asignatura, pero que nosotros no la vamos a alcanzar a ver. Eso ya lo avisamos, ¿sí? Eso ya está comentado con la gente, con el director de docencia del Departamento de Matemáticas, para que cuando ustedes hagan el siguiente curso, eso se tome en consideración, ¿no? Además, puse dos apuntes acá, en esto de dos otros materiales, que son apuntes en realidad de marzo del 22, pero que tratan los mismos temas nuestros, así que nos pueden ser muy útiles, ¿no? Eso es en relación a cómo nos vamos a ir moviendo, y ahora el tema de las evaluaciones. Ya lo habíamos comentado también, ¿cierto? Pero acá tenemos las notas del control. Finalmente ese control va a tener un valor de un 20%. Y el otro 80%, para completar la nota final, va a estar dado por un certamen que se va a realizar en febrero. Ese certamen va a ser muy general, de alternativas, ¿cierto? Nosotros esperamos construir algo que no sea complicado, para que ustedes lo puedan desarrollar y responder en febrero y aprobar la asignatura. En caso de que alguien no apruebe la asignatura, entonces pasarían a un estado, digamos, de no aprobado, y entonces nos correspondería iniciar la fase 2. ¿Sí? Pero ya en esta fase 1, como mencionaba, ya están con la opción de aprobar. Y si aprueban, se ingresan sus notas a SIGA y estamos listos. Entiendo, me imagino que esto tiene que resultar un poco intimidante, quizás es una palabra adecuada, porque resulta complejo imaginarse, ¿cierto?, tanta presión en un solo certamen para responder a todo lo que corresponde a un semestre. Pero esperamos que durante el semestre, ¿cierto?, ir avanzando y para ir, digamos, durante el verano, va a ser, desarrollando el curso. Eso. Incluso es más, yo diría que la fase 2 todavía, a todo esto, si alguien se está preguntando,
pucha, podría ser la fase 2, no, la fase 2 todavía no está ni siquiera, o a nosotros quizás no nos han informado. ¿No? ¿Alguien está en el chat diciendo algo? Voy al chat. Profe, alguien pregunta, pero no escribe todavía la pregunta. Este certamen se va a hacer online, sí, va a ser online. La verdad es que la plataforma todavía no está decidida. Una opción de plataforma es justamente el aula. Yo no creo que finalmente se use, porque creo que es muy fácil de colapsar el aula. Así que yo creo que vamos a usar otra, pero todavía no nos dicen nada. En el certamen los contenidos van a ser solamente las cosas que no hemos evaluado, ¿ya? Por decir, los temas que ya aparecieron en el control, entonces ya no estarían apareciendo en el certamen. ¿No? Eso es lo que les puedo contar. Como mencionaba, todavía nosotros ni siquiera empezamos a, digamos, nosotros como el profe, digamos, no empezamos todavía a desarrollar las preguntas, ¿no? Estamos, en realidad, yo pienso que fue un poco apresurado tratar de empezar las clases. Si ustedes se fijan, nosotros deberíamos haber empezado la semana pasada más o menos con clases, pero era imposible hacerlo porque estábamos preparando materiales y aquí había un trabajo súper intenso de los profesores haciendo videos. A mí me tocó, yo estoy haciendo otras cosas, estoy escribiendo documentos en PDF, ejercicios resueltos y cosas así. Entonces, en realidad fue, creo yo, un poco ingenuo pensar que realmente íbamos a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero ya ahora estamos terminando con esa etapa y también a todo esto las capacitaciones, reuniones, etcétera. Bueno, la cosa es que ya ahora sí salimos de todo eso y estamos aptos para empezar con las clases. Videos, como mencionaba, en algún momento también vamos a ir subiendo de ejercicios resueltos, de contenidos y cosas por el estilo. Eso. Entonces, como mencionaba, aquí en nuestro primer tema, ¿cierto? Que es lo que nosotros vimos anteriormente, ¿cierto? Las antiderivadas. Yo igual lo quiero revisar un pichentú, porque quería comentar un par de cosas antes de tomar los temas más importantes, ¿cierto? Es sumamente importante que ustedes hayan aprendido a usar las técnicas. Aquí recuerden algo que yo también en clase les comenté, el tema de la tabla de antiderivadas. Es muy importante que ustedes tengan una hojita donde escriban las antiderivadas y que vayan aprendiéndoselas de memoria. A todo esto, también creo que en algún momento lo había comentado, la importancia de esta asignatura en relación a la próxima, ¿sí? La verdad es que el director de departamento nosotros nos dijo que quería que hiciéramos certámenes súper fáciles. Se los digo así al tiro, súper fácil. Y que no nos complicáramos, que hiciéramos así, pero ya que fuera fácil aprobar, ¿sí? Nosotros vamos a hacer eso, vamos a hacer un certamen que esperemos que nos salga facilito, así que para que ustedes aprueben. Pero eso no necesariamente es una buena idea, porque si tú no estudias nada y contestaste, no sé, por el cachipún la prueba y aprobaste, resulta que la palamate que te viene después se te va a hacer muy difícil. Porque los contenidos que nosotros estamos viendo ahora realmente son esenciales, y digo, todos los contenidos que estamos viendo ahora son esenciales para lo que ustedes van a hacer después, ¿no? Así que el llamado, en el fondo, lo que quiero decir es un llamado a tomarse esto en serio, ¿no? Entiendo y trato de imaginarme que me cuesta pensar cómo lo haría yo. Yo creo que me estaría durmiendo todo el día y no haría ninguna cuestión, sinceramente. Así que hay que tratar de sacarse esa idea a la cabeza y estar atentos a lo que está pasando acá, ¿no? Entonces, tenemos las antiderivadas, esas hay que aprendérselas de memoria, ya espero que se las sepan. Y acá yo quería comentar dos cosas en relación a lo que es el método de sustitución, que es esencial, ¿cierto? Y el método que también vimos que es de integración por partes, ¿sí? Que también está detallado acá, y como ustedes, lo más importante en realidad que quiero hacer es que ustedes vean que acá hay ejercicios resueltos. Así que si hay alguien que tiene dudas y que todavía no sabe cómo hacerlo, puede revisar y me puede hacer preguntas. Tengo más preguntas en el chat. Y dice, profe, puesto que igual entrará harta materia en el certamen, ¿nos darán alguna guía sobre qué van a preguntar o algo así? ¿Cuánto valdrá cada pregunta en el certamen, APP?
Ah, es que eso es un tema importante. Espérame que ya viene mi hija a preguntar cosas. Oye, creo, Dios. Ya, ahora sí. Con respecto a eso, sinceramente nosotros con los profes todavía no sabemos ni siquiera cuántas preguntas vamos a hacer. Así que no, y menos en qué plataforma. Así que no te podría responder eso de cuánto. La pregunta era cuánto van a valer cada una de las preguntas. Porque no sabemos cuánto van a hacer. Lo que yo estaba pensando hacer, y eso lo vamos a empezar a hacer a partir de enero, que yo creo que enero es una buena fecha para partir, dentro una buena, entre comillas, fecha para partir, ya una vez que pasen las fiestas. Creo que una buena fecha para partir porque ya nos sacamos el tema de la fiesta encima y tratar de mentalizarse a trabajar en enero. Esa es la idea. Y lo que yo voy a hacer es que voy a poner en el aula una tipo, no quiero decir, es una autoevaluación, ¿no? Entonces ahí van a haber preguntas de alternativas, ¿sí? Y yo creo que ese tipo de preguntas alternativas vamos a ir tratando como de dar pistas cómo va a ser el certamen, así una cosa así, quiero mencionar, ¿no? Yo creo que eso sería una buena idea. Obviamente que como ustedes bien mencionan, son muchos los contenidos, yo creo que en algún momento con el profe Alejandro vamos a afinar más el asunto y vamos a decir, mira, nos vamos a centrar en tal y cual es el tema, ¿sí? Eso yo creo que vamos a tener que conversarlo con el profe en algún momento, ¿sí? Porque tal cual como están mencionando, son demasiados los temas que entran. Eso. Ya. Continúo entonces. Como ven, voy por acá como avión, porque en realidad no me quiero detener a ver esto, que son los contenidos que ya vimos anteriormente, pero lo que quiero destacar es que, por ejemplo, aquí está integración por partes, ¿cierto? Y aquí vienen ejercicios, están resueltos, ¿sí? Así que si hay alguno de ustedes que por ahí está pensando, no me acuerdo de esto, no, ya se me olvidó todo, bueno, aquí tienen entonces esto para que lo lean, ¿no? Eso entonces nos vamos a guiar con ese trabajo para ustedes, ¿no? Está ese. Mira, el de los PBI, ni lo miremos, ¿ya? Porque como mencionamos, ese tema de los PBI lo preguntamos en el control, ¿cierto? ¿Lo preguntamos en el control? Ahora ya me entró la duda. Sí, apareció en el control, ¿cierto que sí? Yo diría que sí. Yo insisto con que este tema para nosotros del trabajo online implica otro tipo de habilidades que nosotros no hemos ido desarrollando en ustedes o hemos apuntado a desarrollar. Espérate, que aquí tengo otra pregunta en el chat. Estoy mirando mientras tanto, espérenme un poquito, voy a mirar el control, que es lo que preguntamos. Y sí, pues ahí hay un PBI, así que PBI no. Y ahora voy a mirar el chat. Dice, sí apareció, sí. Así que, insisto, voy a volver entonces. Están viendo el aula, ¿cierto? O sea, yo estoy viendo. Sí. Ya, entonces entraría desde el de áreas. Esto de PBI, como mencionaba, nos olvidamos de eso porque eso no lo vamos a preguntar en el certamen. Y, para serles sincero, yo nunca he hecho en Mat 013, pero es probable que en Mat, pero si Mat 013 tiene algún parecido con Mat 023, que es una asignatura, digamos, entre comillas, más o menos similar, igual ustedes verían un tema parecido. Yo sí he hecho en Mat 023, y en Mat 023 uno vuelve a ver temas de problema de valor inicial, pero más complejos, así que de todas maneras van a tener que estudiarlo. Eso. Y aquí está el tema de áreas. Entonces, áreas es otro tema que tienen que ustedes ver. Vamos a revisar lo que puse en áreas. Este de áreas está menos desarrollado que el anterior, ¿cierto? Está muy grande esto, pero lo voy a checar un poquito. Este está menos desarrollado en el sentido que está hecho como PPT,
Entonces una cosa más de plantear los temas en forma general, ¿cierto? Plantear las fórmulas, las estrategias, y hay algunos ejemplos que más que nada se centran en hacer el dibujo, que me quedan re feos, pero bueno. Eso es entonces algo que hay algunos ejercicios así bien, son todos bien simples, y usualmente nos centramos en cosas bien simples en el contexto de áreas. El problema más, diría yo, que en el contexto de áreas, la dificultad no viene por el lado de que aparezca una integral así, entera difícil. No es esa la dificultad. La dificultad viene por el lado de hacer la gráfica, que en realidad tampoco es un tema nuestro, de nuestro curso, sino que se supone que usted es una habilidad que adquirieron en el curso anterior. ¿Te fijas? Entonces eso mismo es lo que estaba comentando yo recién. Las habilidades que ustedes quieran ahora en MAT 012 son esenciales para que enfrenten el MAT 013. Así que por eso hay que ponerle talento a esta cosa. Ya, entonces vuelvo al aula, porque quería ver si tengo aquí ejercicios resueltos de áreas. Y no tengo ninguno. No tengo ninguno. Los voy a buscar y los voy a poner acá. Los voy a poner acá. Ejercicios resueltos de áreas. Yo creo que los tengo. Después viene el tema, y yo creo que sería buena idea que nos quedemos con esos dos. Estamos en una semana que es súper, no sé, ustedes están celebrando ahora. ¿Dónde están ustedes a todo esto? ¿Están acá en Valparaíso? ¿Están en el sur, en el norte, en sus casas? En la casa. Sí, en En la la casa. casa. En la casita. La casita. Muy bien, Sí. muy bien. Ya, pues entonces yo creo que empecemos así con los pasitos de bebé y hagamos lo siguiente. Pongámonos de fecha próximo viernes y quedamos con la tarea de revisar este documento de antiderivada y revisar el de área. Yo voy a buscar que tengo que tener un ejercicio, uno de ejercicios resueltos. Y volúmenes, mira, vamos a hacerlo así. El día viernes a las 2 de la tarde yo me voy a conectar. Entonces les voy a decir a ustedes, bueno, ¿y tienen alguna duda de áreas? ¿Tienen alguna duda? Y me van a decir, no. Y entonces continuamos. Y vamos a trabajar en este. ¿Ya? Es una pega intensa lo que les estoy pidiendo, no lo vean tan a huevo, porque ustedes van a tener que revisar el de área y también tienen que leerse este. ¿Sí? En este documento, ¿cierto? Está algo que nosotros también ya vimos, que es el de volúmenes, así que en realidad son dos temas que tienen que trabajar, áreas y volúmenes, de aquí a la próxima semana. En este sí que hay más detalles, este ya uno más como tipo documento, salen algunos ejemplos, algunos ejercicios. Lo que sí yo no hice acá son las gráficas. Aquí no aparecen las gráficas de las funciones, nunca las puse. ¿Sí? Y entonces aparecen algunos ejercicios resueltos. En uno que está por aquí creo que aparece la gráfica porque es una función mucho más complicada. Ese, de ahí. Este, si yo no me equivoco, este que es el ejercicio 8, ejemplo 8, o algo así preguntamos una vez en una prueba. En todo caso, como mencionaba, esta lógica alternativa nunca van a preguntar algo tan complicado. Eso. Entonces, y eso, y revisan eso. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿Me quiere decir algo? sí, que en el aula Sí. subieron donde dice teorema de, no dice Papus, ¿Sí? y en el cronograma no está. Ah, no está Papus. Bueno, no importa. No, pero no, mira, el Papus, el amigo Papus, el famoso Papus, también sirve para calcular volúmenes, ¿ya? Y es una alternativa, en el fondo. Si tú quieres lo uso, si quieres no, ¿ya? No es algo que nosotros, creo yo, que vamos a preguntar en un certamen y decir explícitamente, utilizando Papus, haga tal cosa, ¿sí? Yo creo que eso sería una buena idea de dejar Papus afuera, ¿ya? Pero igual es de hecho mucho más fácil en algunos casos, en otros es muy difícil. Mira, voy a compartir otra cosa. Ah, chanfle, no saqué la tablet. Yo tengo una tablet y... Espérenme.
Voy a abrir esto. Ya. Probablemente este tema de papus que estoy mencionando, que vamos a comentar ahora, tampoco tiene mucho sentido para MAT 013. Yo diría que los temas más importantes en MAT 013 se relacionan con funciones en varias variables, derivadas, integral, y el tema que tiene que ver con matrices, ¿sí? Pero esto de papus en realidad es una chochera nomás. Mira, voy a dibujar una... Soy muy tiritón. Ya. Voy a dibujar una cosita. Mira, voy a dibujar una circunferencia. Y yo voy a decir ya, ok, yo quiero calcular el volumen del sólido de revolución que se origina al girar esa circunferencia en torno al eje X. Que si ustedes se lo imaginan, va a ser como un tipo, como una dona. ¿Cierto? Al girar, Sí. entonces calcular el volumen de esa dona. Entonces, si yo dijera que quiero hacer eso, ¿me quedó fea mi dona? Si yo quiero calcular ese volumen de la dona, ¿cierto? Sería súper complicado si yo lo quisiera hacer usando el método de... voy a borrar mejor esas cositas que le hice. Si el método del rebanado, el método de... Cualquiera de esos métodos me complicaría mucho. Entonces lo que uno hace, y lo que te dice Papus, es que tú calculas lo que se llama el centro de masa, que corresponde al centro, digamos, de un cuerpo. En este caso una lámina, una figura plana. En este caso sería el centro de la circunferencia. Supongamos que esto sea un número que llamemos A y otro que vale B. ¿Cierto? Ese es el centro de la circunferencia, el AB, que es el centro del origen. Entonces uno calcula el área de esta cosa. Uy, me quedó chueco. Calcula el área de la circunferencia, voy a decir A. ¿Cierto? Eso va a ser entonces el área de la circunferencia. Entonces el volumen sería 2pi R, que sería 2pi A, perdón, el área, y multiplicado por lo que recorre esta circunferencia en un giro. El 2pi, el 2pi por el A, que sería esa distancia. 2pi A. El 2pi A, mira, quedó feo esto porque es 2pi A, usa la misma letra, A mayúscula y A minúscula. El 2pi A es lo que corresponde, imagínate, este puntito se mueve alrededor de la circunferencia, alrededor del eje X, y al hacer un giro, describe también una circunferencia. Y entonces uno calcula eso, el recorrido de una vuelta del centro. Y ahí entonces uno calcula el volumen. Obviamente que si la figura tiene una forma de calcular el centro de masa muy fácil, es recomendable hacer eso. Pero por ejemplo, si yo tuviera, vamos a hacer otro dibujito. Ay, aquí. No sé, si digo esta es, por ejemplo, igual a x al cuadrado. Y aquí tengo otra que ya no sé. Voy a poner acá que pase por ahí, que sea igual a, no sé, menos x cuadrado menos algo. Voy a poner un número, una letra así nomás. ¿Sí? Y yo digo, ok, quiero calcular el volumen del sólido de revolución que se genera al mover esa pieza alrededor del eje X. Te fijas que el centro de esto no es algo que uno diga, oye, chanfle, ¿cómo lo calculo? Entonces lo que uno hace para conocer ese punto es calcularlo. Y aquí entonces aparecen unas fórmulas que son súper complicadas, que las vamos a comentar a continuación. En estas fórmulas que aparecen aquí, resulta re difícil calcularlas. ¿Son esas fórmulas de momento? ¿Esa? ¿Ah? ¿Son las fórmulas esas de momento? ¿Momento respecto a X? Exactamente, son las fórmulas de momento. Se calculan los momentos y se dividen por el área. Y entonces tengo momentos respecto a X, momentos respecto a Y y el área. Y todas esas corresponden a la integral. Entonces, obviamente que es súper complicado, porque en vez de llegar y calcular una integral, que es lo que hacemos cuando calculamos el volumen de un sólido de revolución, lo que hacemos es calcular 3.
la que es del área, la del momento respecto a X y la del momento respecto a Y. Entonces, ¿cómo trabajar el triple? ¿Te fijas? ¿Cuándo tiene sentido hacer esto? Solamente cuando yo tengo una, por ejemplo, una circunferencia, una elipse, algo que yo con su expresión algebraica, ¿cierto? Uno sabe cuál es el centro. ¿Te fijas? Entonces son como bien acotadas las situaciones, como comentaba, donde uno lo usa. ¿Ya? Y por eso yo les comento, eso es algo que no, lo más probable es que ni siquiera lo vamos a ver, ¿sí? Si aparece en algún momento, lo voy a conversar con el profe Alejandro, pero yo no creo que lo preguntemos, no es algo que sea tampoco vital, ¿sí? Voy a volver al cronograma, porque quiero comentar justamente qué es lo que son las cosas vitales para nosotros. Fue integral impropia, eso sí o sí. Sí o sí ¿Verdad? lo vemos, sí. Por eso es importante destacar que el tema de integrales impropias es algo que es muy importante. ¿Sí? Eso es un tema muy importante. Coordenadas paramétricas, créanmelo o no, sí es muy importante. Y eso también se relaciona en Mate 13 porque en funciones varias variables hay otro tipo de coordenadas que se llaman cilíndricas. Y uno tiene que conocer las paramétricas para después poder trabajar con las cilíndricas. Así que eso es muy importante. Así que en el contexto de lo que nos queda en respecto a cálculo, yo diría que las partes más importantes son integrales impropias y coordenadas paramétricas. También vamos a ver coordenadas polares, pero solamente por verlo nomás. Pero lo más importante son las paramétricas. Y después entonces tenemos el tema de matrices. Aquí ya empezamos a hablar en algo que es muy abstracto, el tema de las matrices, y que tiene también muchas aplicaciones. Nosotros vamos a ver una que es el resolver sistemas de ecuaciones. Pero en la práctica, en realidad, matrices se utilizan muchos otros temas, como por ejemplo, almacenar información, ¿cierto? Ya de hecho ni siquiera se hablan de matrices de información, sino que hoy en día se hablan de cubos de información. Eso. Y entonces en esta parte de matrices, en realidad yo diría que todo es importante. Probablemente aquí hay un método que vamos a ver para resolver sistemas de ecuaciones. Vamos a hablar de 3 métodos, que son Gauss, Gauss-Jordan y el de Cramer. Entonces ahí vamos a decir, ¿sabes qué? Con que se aprendan uno, y el Cramer, de hecho, yo usualmente ni siquiera, yo creo que lo más probable es que ni siquiera lo menciono. Está en el apunte, que no me acuerdo si lo dejé ya aquí en el aula o no, de matrices. No, todavía no. Ah, sí, perdón, aquí está. Aquí en el de matrices, este también está como tipo PPT, no tiene muchos ejercicios resueltos, pero yo los voy a poner después. Sí aparece un ejercicio resuelto del método de Cramer. Justamente lo puse resuelto porque a mí no, este es uno de los métodos más odiosos que hay. A los estudiantes me da risa porque a los estudiantes siempre les gusta el método de Cramer. Les encanta, uno lo ve y dice, no, este era el método de mi vida. Y en la práctica no se usa. El tema porque aparecen, cuando estoy planteando esto desde una perspectiva de la programación en realidad. Construir un programa que calcule y resuelva un sistema de ecuaciones usando este algoritmo de Cramer es terriblemente lento. Se puede demorar años versus un algoritmo desarrollado con Gauss o Gauss-Jordan, que son los métodos que nosotros vamos a ver, y que se demora un par de minutos. Impresionante. Y uno no lo logra observar porque en realidad los ejercicios que uno hace son chicos, son de 3x3 y cosas por el estilo. Ya, entonces, matrices, aquí está todo. Y dice lo último, regla de Cramer, eso es lo último que vamos a ver. Y eso. Entonces, como comentaba, aquí está todo eso. Al final, acá otra cosa que quería comentar, documentos de años anteriores, pautas, ¿sí? Otros materiales, ya lo había dicho. Así que eso. ¿Algún comentario? ¿Hay algo en que quiere decir algo en el chat?
Voy al chat. Solo vamos a tener esas dos clases de preguntas, profe. ¿Sí? ¿Qué? Ah, pero no entendí. ¿Qué dos clases? ¿Cuál es? ¿Voy al cronograma? Usted había dicho que el día y la próxima, o sea, y Sí. la próxima semana. Sí, pues la idea es que si ustedes hoy en día ya tienen alguna consulta, la planteen. Digan, no sé, pues está el Ya. ejercicio que no puedo hacer. Creo que de repente puede ser más fácil para nosotros eh, hacerlo, comentarlo con más tiempo, en el sentido de que, por ejemplo, si hay un ejercicio que tú estás haciendo y no te resulta, tú podrías mandarme una foto del ejercicio, ¿te fijas? Y yo lo puedo resolver y lo comentamos, lo resolvemos, digamos, juntos en la próxima semana. Pero la idea, insisto, es bien complejo lo que yo les estoy pidiendo. Yo les estoy pidiendo que ustedes con tiempo preparen todos los materiales y lean todo. Y entonces, como decía, el próximo viernes yo me voy a conectar a las 2 de la tarde. Hoy día todo esto me atrasé un poquito, pero lo siento. El próximo viernes a las 2 de la tarde yo me conecto y les digo, ya, chiquillas, chiquillos, ¿tienen alguna duda de áreas? ¿No? Qué bien. Ya, entonces vamos a empezar con volúmenes. Y voy a temas, volúmenes. ¿Te fijas? Y vamos a trabajar con volúmenes. Vamos a resolver algunos ejercicios, vamos a leer a lo mejor las definiciones. Yo voy a usar el PDF que está en el aula para leer las definiciones y no tener que estarlas escribiendo en esta, con la tablet, ¿ya? Pero los ejercicios los voy a ir resolviendo con la tablet. Ya vieron que la letra me sale re fea. Pero creo yo he estado tratando de hacer, de practicar más para mejorar mi caligrafía con la tablet. Pero eso, ¿sí? ¿Estamos claros, no? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Este es el momento. ¿Hay alguien que... Profe, ¿Sí? igual nos va a explicar, por ejemplo, un poco los power y todas esas cosas cuando estemos como en las clases, así como mientras vamos viendo cómo explicarlo. Claro, exactamente. Porque, porque yo llegué ahora al tema de la integral e impropia y como que lo copié por copiar, no entendí como nada de lo que estaba copiando, era muy enredado. El tema de la integral P, esa ¿Sí? ahí como que ahí no entendía casi nada. Ah, ya. Sí, justamente la idea que yo creo que nos puede resultar es esto, justamente que ustedes lean un poco. Si hay algo que no entienden de inmediato, también me pueden mandar un correo y yo les puedo contestar. Si la pregunta es como muy compleja o muy larga de responder en el correo, obviamente que lo voy a decir ya, ¿sabéis qué? Lo vemos en la clase, en la próxima clase y lo comentamos así, conversando como estamos haciéndolo ahora. Pero la idea de las clases va a ser que yo voy a conectarme, vamos a partir con el tema de dudas. Siempre vamos a partir con el tema de dudas. Y ahí entonces vamos a conversar. Después vamos a empezar a revisar una de estos PDF y voy a tratar de explicar las definiciones, lo que no se entienda, ¿cierto? Leerlas no solamente, sino que explicarlas, cuál es la razón de eso. Eh, y después usamos la tablet para resolver ejercicios. ¿Sí? Ya. Y las clases así normales, así como en el horario que teníamos estipulado, Sí, esas van a partir el 6 de enero recién, después de exactamente. la fiesta. Después de la O sea, fiesta. ahora la próxima clase sería la del viernes. Y Sí, de ahí ya retomaríamos normal las clases. exactamente. Sí. Ya. ¿No? Eso. Profe, ¿vamos a tener clases todos los viernes o usted O los va a sea, mandar por correo cuando hayan solamente, clases? solamente por el próximo viernes vamos a tener clase en ese horario, pero a partir del 6 retomamos nuestras clases normales, que son lunes, martes, miércoles y jueves, en el mismo horario que teníamos antes de empezar con este. El día viernes, de hecho, lo que yo voy a hacer es que voy a tener un horario de atención de estudiantes, ¿sí? Que va a ser una cosa así como de 10 a 12, y yo me voy a conectar y voy a estar aquí para atender dudas, ¿sí? Pero así como en realidad es un horario que voy a poner a disponibilidad de todos mis estudiantes. Eso, Bueno, profe, gracias. de nada.
¿Qué más les puedo comentar? Ya les dije lo de las clases, que no se me ocurre qué más. Lo que me quedé con la entrada. Sí. No, pues sí, ya dije. Voy a subir entonces, como mencionaba, este video. Cuando lo termine, yo lo grabo y lo subo al aula. Después vamos a ir, y después voy a subir también otro que yo sé que tengo, o lo tengo que terminar, pero a lo mejor no lo he terminado todavía, que es un documento de ejercicios resueltos de áreas, ¿sí? Y voy a buscar si tengo más problemas de ejercicios resueltos de volúmenes. Y de integral impropio, no sé si hay algunos problemas resueltos, no están todos en la hojita en el documento que está. Pero la parte mía va por ese lado y además, como comentaba, tenemos los otros videos que son unos videos que están preparando otros profes con estos temas. Y eso va a ir también en el aula, ¿no? Pero el tema, insisto con esto, el propósito nuestro era empezar con anticipación, pero la verdad es que los materiales todavía no los tenemos. Los videos y cosas así, todavía se están grabando en muchos. Y hay otros que se terminan de grabar la próxima semana, ¿no? Entonces tenemos que tener ese material para ir subiéndolo al aula. ¿Ustedes empezaron las clases con sus otros cursos? Sí, profe. Sí, ya partimos ya con física química y educación física, creo. Perdona, educación física. ¿Y qué hacen en educación física por Zoom? No sé, se dedican a conversar, ¿no? Es que mandar videos haciendo abdominales. En realidad un chiste, yo hoy día me metí a la clase a las Jugamos 9 Just Dance. y no, era fome. Podrían jugar carioca, ¿no? Cachipún. Sí, una cosa así. Hacer alguna cosa así como más de juego, ¿no? ¿Habrá alguna cosa así como una opción? Porque hay un juego que es bien entretenido, que es el Colonos de Catán. ¿Lo han jugado, no? Yo estoy obsesionada con los Colonos de Catán. No, no he jugado. Pero no sé si hay un Colonos de Catán online. Que igual hay que colaborar, porque el tema de... No solamente ganar el tema del juego. Igual ¿lo han jugado, no? ¿Lo conocen? ¿Los Colonos de Catán? No. ¿No? Es entretenido. Es Sí, es mucho más entretenido que, no sé, para mí me gustó harto. Es 1000 veces más entretenido que el Monopoly. Porque aquí tenéis que ir haciendo cosas todo el rato. Es muy entretenido. No es como cuando te toca tirar los dados y ahí haces cuestiones. No, cada vez que alguien tira dados puedes ir haciendo cosas. Es muy entretenido. Ya, eso. No se me ocurre qué más decirles por ahora. ¿Hay alguien que tenga dudas ya de algún ejercicio, de alguna cosa que no haya quedado claro? ¿No? Profe, Dígame. al final en el certamen va a entrar toda la materia que está subida en el aula o lo que vamos a ver con usted. Va a entrar solamente lo que está declarado en el cronograma, ¿sí? Porque en el aula yo subí, de hecho, en la parte de abajo que dice materiales adicionales, subí lo de espacios vectoriales. Eso, como comentaba yo, ya avisamos al coordinador docente que no lo íbamos a alcanzar a ver. Él dijo que estaba ok con eso, y probablemente cuando, si Dios quiere, el próximo año ya y ustedes cursen March 013, van a tener, el profe va a estar avisado de eso, ¿sí? En todo caso, yo he conversado varias veces con un profe uno de los profes que usualmente hace March 013, y él me dijo que de todas maneras él siempre parte el curso con espacios vectoriales, digamos, haciendo un repaso de ese tema porque es muy importante en ese curso. Así que eso.
Sí, eso. Parece que no tengo nada más, pero que preguntas acá en el aula, perdón. ¿Entraría desde Arias? Fue otra pregunta. Sí, entraría desde Arias, pero sin... todavía tengo que conversarlo con el profe Alejandro, pero yo creo que el tema de polares, por ejemplo, sería algo que yo no preguntaría. Sí preguntaría paramétrica, por el tema que les comentaba yo de la cilíndrica. ¿Sí? Porque y el Eh, método de Simpson y eso. Sí, pero lo más probable es que nosotros lo vamos a plantear de una forma mucho más general. Usualmente, cuando tenemos en un semestre normal, la típica pregunta que nosotros hacemos es, no sé, pues damos un par de funciones y decimos, escriba las integrales usando el método, eh, Simpson, está hablando de los métodos numéricos. No, no, no. Los métodos numéricos en realidad yo pienso que eso está más relacionado con gente que estudia informática. Yo creo que a ellos les interesa más el tema de Simpson. Así que no vamos a preguntar. No, estaba pensando, perdón, me confundí, estaba pensando en los volúmenes. Si nosotros planteamos volúmenes y decimos ya, la típica pregunta en las pruebas es así. Te da la cosita de las funciones, te piden graficar, después te piden escribir las integrales para calcular el volumen del sólido de revolución que gira en torno a no sé qué, respecto a los dos métodos que nosotros planteamos. Y después la tercera parte del ejercicio es calcular el volumen, usando alguna de las dos integrales. Con eso, se fijan primero, con eso ya dejamos fuera el tema de Papus, porque en Papus no se hace eso. Pero ese tipo de preguntas no tienen sentido para nosotros ahora. Te fijas en este contexto de modalidad online y menos en una pregunta por alternativas en forma online. Yo me imagino que algo que nosotros podíamos preguntar sería, dadas las funciones tanto, que determinan tal región, calcula el volumen del sólido de revolución que gira en torno a esta otra cosa, y alternativa A, B, C, D, E. Y esas son, entonces ustedes lo van a poder calcular de la forma que quieran. ¿Sí? No me imagino yo de otra forma ese tipo de preguntas. Y en ese sentido, entonces, si yo pienso en temas de volumen, a lo mejor vamos a poner dos preguntas, una pregunta. ¿Te fijas? Paramétrica también es un tema complicado de cómo evaluarlo, así que no sé, probablemente tampoco lo preguntemos. A mí no se me ocurre en este minuto cómo preguntar algo con paramétrica. A lo mejor después se nos ocurre cómo y se los vamos a decir. Vamos a preguntar algo paramétrica así como esto. ¿Sí? Yo creo que vamos a tratar siempre de tener una buena comunicación con ustedes en ese sentido. Hay otra cosa que les quería mostrar. ¿Están viendo mi pantalla? Lo que estoy escribiendo ahora en Google. En No, Chrome, profe. perdón. Ya, lo voy a compartir al tiro. Ay, que soy pava. No. Les quería mostrar algo porque este tema de las coordenadas paramétricas, yo lo mencionaba que se utiliza mucho en el tema de coordenadas cilíndricas en Mate 13, pero en realidad tiene una cosa muy entretenida y que se utiliza hoy en día en construcción. ¿Se fijan? Estas cosas que están ustedes viendo ahora entonces, de hecho en la Santa María hace un par de años atrás, en un taller que ellos tenían, el profe les hizo hacer un muro que era paramétrico y seguía una estructura bien extraña. Y se usan obviamente coordenadas paramétricas para eso, o algún tipo de modelo matemático basado en esto de las paramétricas. La gracia que tienen estas construcciones, aparte de que son re bonitas, es que son eficientes energéticamente. Entonces, en el contexto, digamos, más general, el tema de las coordenadas paramétricas también tiene algunas aplicaciones. ¿Sí? Pero eso era como para comentar. Nosotros nunca vamos a hacer una cuestión así, pues, sino solo lo estudiamos de una forma bien acotada, con las formulitas, y aparecen gráficas bien extrañas. ¿Sí?
los vamos a ir viendo dentro del contexto de las clases. ¿Ya? Eso, ¿algo más que quieran comentar ustedes? Me hablaron por el chat, profe. Ah, tengo algo. Sí, pues. La idea entonces... ¿quieren que repasemos volúmenes al tiro? Porque yo había pensado tomar volúmenes la próxima... Vámonos con volúmenes. Voy a cerrar mi cosita paramétrica. Y vamos con volúmenes. Es que yo había pensado en... Ya. Volúmenes. Ya, entonces... vamos a comentar algo sobre esto. ¿Qué sale esa cosa? Ahí lo voy a tener que hacer. Ya. Entonces, el método en volumen nosotros trabajamos básicamente con dos métodos. Siempre estamos hablando en este contexto de volumen. Perdón, no estoy compartiendo, que soy enterapado. Ya, ahora sí. Bien, el tema de volúmenes, nosotros tenemos la siguiente idea. Se construye una lámina o una... Lámina es una palabra que usamos mucho para hacer énfasis de que es una región que es plana. Está acotada entre 2 o 3 funciones, y esa lámina o esa región gira en torno al eje X, al eje Y, o alguna recta que sea paralela al eje X o al eje Y. Y de esa forma entonces calculamos el volumen. Por eso estos cuerpos que aparecen en el método, en los sólidos de revolución, se llaman sólidos justamente de revolución, porque dan vuelta en torno a algo. La forma más simple es lo que uno entiende como un rebanado. Si uno se imagina, por ejemplo, una zanahoria, voy a dibujar, hacer un dibujito. Ya se me olvidó compartir. Si uno se imagina, ¿cierto? Un cuerpo, cualquiera que él sea, voy a dibujar una especie como de zanahoria, pienso. Si uno se imagina que tiene este cuerpo, ¿cierto? Al hacer cortes que sean en todos los cortes que uno puede hacer, e ir sacándolos, se supone que me tenían que quedar derechito eso, no me quedaron derechitos, y saco cada uno de esos cuerpos, lo que uno empieza a observar justamente son regiones que son planas y que corresponden a circunferencia. Entonces, la primera idea de justamente de cómo calcular una integral, un sólido de revolución, viene dada justamente por este método del rebanado. Y bien, entonces nosotros vamos a decir que el volumen, si yo digo que este cuerpo que está acá, voy a borrar esas cositas. Y si yo digo ahora entonces que esto está dentro de... ¡Wow! Esto sí que me gacho. Si digo yo entonces que esto está entre un A y un B, ¿cierto? Y aquí tengo una función, por ejemplo, F, y aquí tengo una función G, ¿cierto? Donde digo que 0 es menor o igual que G de X, y eso es menor o igual que F de X, para los X que están entre A y B, entonces el volumen, ¿cierto?, de esa región va a ser, y acá entonces tenemos la formulita, ¿cierto?, que decimos que esto vale pi integral entre A y B de la más grande, que es la f de x al cuadrado, menos la g de x al cuadrado de x. Ese es un tema, ¿cierto?, que lo habíamos visto con anticipación y correspondía, ¿cierto?, a lo que llamábamos el método del rebanado, ¿cierto?, o le habíamos dado después ya otro nombre, que era este método de los discos, que sigue la misma idea, que es lo que está acá. Arandelas, dice aquí.
Claro, el método de Arandela es justamente esa idea, porque en este caso, en el dibujo que yo acabo de hacer, eh, una arandela en realidad es así. Profe, Dígame. entonces el método de los discos y el rebanado Es lo son lo mismo. mismo. Sí, rebanado, sí, el rebanado es la misma idea, ¿cierto? Que el método de los discos. Más bien diría yo que el método de los discos es un caso que es general. Porque en el caso del rebanado, lo que tú necesitas es calcular el área. Y lo que pasa con el método de esto es que el área, en nuestro caso, ¿cierto?, corresponde a una circunferencia. Al dar esto un giro, porque este cuerpo, ¿cierto?, está girando en torno al eje X. Entonces, justamente, si esto gira en torno al eje X, completo, ¿cierto?, este dibujito, lo que se forma, ¿cierto?, es un cuerpo que al hacer un corte, lo que uno obtiene, ¿cierto?, es esa arandela. Por eso es un nombre particular, el nombre de arandela, pero el método de las arandelas está dentro de este gran tema que es en los discos. En forma general, ¿cierto? Cuando nosotros decimos, si yo tengo solamente una función, y digo, por ejemplo, voy a partir con eso. Tengo A y tengo B. Y tengo una función que hace esto. Eso no. Y digo que esa es mi función, f de x. Entonces se genera esta región que está acá. Cuando esto gira con respecto al eje X, cuando gira se forma, ¿cierto?, una especie como de vasija, formamos así, al girar. Entonces, el método de los discos me dice que yo voy a calcular pi integral entre a y b de f de x al cuadrado de x. El método del rebanado me dice, calcule usted el volumen de integral entre a y b del área. Pues resulta que esa área, para nosotros, en estos casos, es exactamente lo mismo que decir pi, la función al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un corte, estoy tratando de buscar, perdón, estoy tratando de buscar los lapicitos de colores. Entonces la arandela es como una resta de volumen, ¿no? La arandela, ¿cierto?, viene a ser... La otra es que tenían dos volúmenes. O sea, dos funciones. Claro, porque Espérate, voy a llegar a ese punto enseguida. No encuentro los lápices de colores aquí. Insertar. Quería una cosita de color. No encuentro. Ah, no importa. ¡Au! ¿Qué hice? ¡Chanfle! ¿Qué hice? Chanfle. Van a tener que esperar porque no sé por qué se me fue el apt. Aquí está el recuperado. ¿Me lo recuperó? Sí, me lo recuperó. No, me lo recuperó entero. Bueno, no importa. Ya, voy a hacer los dibujitos de nuevo, porque no me recuperó nada esta cosa. Ya. Entonces vamos a decir lo siguiente. Ya. Vamos a partir desde el principio. Vamos a decir entonces cuando nosotros hablamos de rebanado. Yo digo entonces, tengo una función igual a f de x,
Y digo ya, mi función está acotada entre A y B, y entonces ahí me genera una región, o lámina, ¿cierto? Que son en el contexto de estos sinónimos. Esa región entonces la voy a hacer girar en torno al eje X. Cuando gira, ¿cierto? Ya ahora va a empezar a formarse un cuerpo que tiene volumen. Ahí está mi cuerpo. Vamos a hacer un poquito para tratar de que se vea con volumen. Cuando empieza a hacer eso, entonces yo digo, usando el método de rebanado, yo digo entonces esa integral, el volumen se escribe como una integral de A a B por el área de X. Eso es lo que me dice el método del rebanado. ¿Ya? ¿Qué es lo que es A de X? El A de X representa ir haciendo cortes desde la X que va desde el A y el B, y cuando se hacen esos cortes, aquí se saca una lámina, es básicamente eso, una lámina también, que tiene un área. Y el área, ¿cierto?, de la lámina, nosotros sabemos que eso es pi r cuadrado. Esa es el área de una circunferencia, porque aquí se forman circunferencias. Ahora, el tema es que esa R para nosotros no es un número que sea constante, es un número que va a ir variando. Se fijan cómo la circunferencia, ustedes se pueden imaginar, esta en relación a esta otra y esta que está acá, van a ir cambiando el área, porque va cambiando el radio. Y esa misma es entonces lo que corresponde al valor de la función. Por eso entonces, en el método que nosotros llamamos de los discos, nosotros decimos que el volumen es igual a pi integral entre A y B de f de x al cuadrado de x. Entonces, discos y rebanado es exactamente lo mismo. ¿Ya? Yo había escrito, lo voy a volver a repetir lo que había puesto anteriormente, esa A de x, ¿cierto?, que habíamos visto antes, es pi f de x al cuadrado. Por eso son iguales, porque es exactamente la misma idea. Ahora, cuando hablamos del método de las arandelas, ¿cierto?, se refiere a cuando hay dos funciones. Y ahora entonces yo tengo también acotado entre A y B, y digo entonces ya, yo tengo una función aquí, por ejemplo le llamo f de x, tengo otra función aquí, g de x. Y ahora entonces mi región es distinta porque ya no parte desde el eje x, esto sigue siendo el eje x. Y entonces ahora giro en torno al eje x. Y ahora mi volumen, siguiendo la misma lógica anterior, va a ser pi integral entre A y B, de la que es más grande, que es la f de x, al cuadrado, menos g de x al cuadrado de x. Y este método, ¿cierto?, cuando uno, insisto con esto, da giros esto, ¿cierto? Esto cuando gira me va a formar como una especie de vasija. ¿Se fija? Va a tener una cosa hueca aquí adentro. Y siguiendo la lógica de lo que estaba comentando recién, cuando yo hago estos rebanados aquí, cuando yo hago una sección y corto acá y miro, ya no tengo una circunferencia, tengo una cosita así. Y eso es lo que se le llama arandela. O también, perdón, creo que lo habíamos comentado en clase, esa cosa de los golillos. ¿Se acuerdan que lo comentamos, no? Los pernos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Tienen una cosita en el medio, para protección, ¿cierto? Y es idéntico a esto que está aquí. Entonces, nuevamente, lo que uno tiene, ¿cierto? Es un área que va por arriba, que sería eso, y un área que va por abajo. Esto en el fondo, lo que estoy haciendo acá, ¿cierto?, es calcular el área grande y quitarle la chica. Por eso también una fórmula más general que uno, o por lo menos a mí me gusta usar para memorizar esto, es la siguiente. Con la R mayúscula quiero decir la función que va por arriba y R minúscula la que va por abajo. ¿Sí? A mí por lo menos me resulta muy, muy simple realizar eso. Y esto, aquí quiero destacarlo porque esto, como decía, aquí ya lo había dibujado, pero lo quiero marcar, porque esta es la formulita cuando gira en torno al eje X. ¿Sí? La verdad es que si la región gira en torno al eje Y, lo que más conviene es usar el otro método. ¿Sí? Wow, ¿qué hice? Ya. Eso.
Ya, volvamos entonces al Power. A este, perdón. Ya. Tengo entonces, esa es mi fórmula. ¿Sí? Eso es lo que estaba viendo. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Se entendió la explicación o no? Hola. Profe, sí se entendió. Ya, Sí, profe, sí, sí, sí. ya, muy bien. Entonces, me gustaría que siguiéramos revisando entonces ahora el Power, porque aquí hay algunas cosas que pueden ir cambiando a través del, de los problemas, y es justamente cuando... y eso también es otra cosa interesante, porque en este contexto, ¿cierto? Nosotros tampoco le vamos, del contexto de las evaluaciones, no les vamos a poder estar diciendo, queremos que calculen usando tal o cual método, sino que ustedes van a tener que elegir el método, ¿ya? Y en ese contexto tenemos que mencionar entonces que usualmente, y insisto que es usualmente, cuando la región gira en torno al eje X, nosotros usamos este método. Yo los discos, lo puedo llamar de las dos formas, discos, es la misma idea. Sin embargo, si la región gira en torno al eje Y, lo más común en realidad es usar el método de las capas cilíndricas, ¿sí? No quiero decir siempre, ¿sí? Porque hay algunos casos que son un poco más rebuscados, ¿cierto? Donde conviene usar uno u otro, ¿no? Donde no se manifiesta eso, no se verifica eso. Pero en general diría yo que sí. En general, en términos generales, o más bien usualmente, uno, si la región gira en torno al eje X, disco. Si gira en torno al eje Y, capa cilíndrica, ¿sí? Son básicamente dos métodos, ¿sí? Por eso acá en este contexto yo puse el método de el Arandela, lo llamo un caso, ¿sí? Y estamos dentro de lo que es los discos, ¿no? A ver, podemos, no sé si tengo aquí ejercicios, están todos estos resueltos. Aquí hay algo bastante común que yo hago en estos ejercicios, es que me salto algunos pasos, hartos pasos en realidad. Entonces se fijan ustedes, aquí está planteada solamente la integral y después, ¡pum!, ahí está el resultado. ¿Ya? Creo que igual es importante que ustedes lo revisen. Lo que quería comentar, y son otros casos particulares y que son bastante importantes, que es cuando la gráfica gira en torno a otra recta que sea paralela al eje X. Eso lo vamos a ver entonces con el PowerPoint. Mira, hay un ejercicio que está resuelto en el documento, pero yo voy a plantear, digamos, otra idea, otro ejercicio. Y ni siquiera tanto como ejercicio. Si yo voy a decir entonces, mira, este es mi eje X, y este es mi eje Y, ¿ya? Y voy a dibujar algo. Voy a dibujar una especie de cuadrática por acá. Wow. Y voy a dibujar una recta aquí, ¿ya? Entonces voy a decir, esta es mi región. Y voy a decir ahora que esa recta gira en torno, perdón, esa región, ¿cierto? Esa región va a girar en torno a esa recta que pongamos que sea X igual a 1. ¿Sí? Entonces, ya no puedo usar el método de la misma forma, ¿cierto? De hecho, si ustedes se pueden imaginar que si esta región gira en torno al eje X, si girara en torno al eje X, la figura que describiría sería mucho más grande que si esta región gira en torno a esa recta X igual a 1. Va a ser más chiquitita. Y como va a ser más chiquitita, obviamente que va a tener menor volumen. Entonces no es lo mismo. Y entonces yo necesito hacer un cambio para poder obtenerlo. Entonces lo que yo siempre en realidad recomiendo es que hagamos lo siguiente. Entonces, digo yo, mira, tomo mi función, si yo digo, por ejemplo, esta es Y, voy a decir, no, pero la voy a llamar F, la voy a llamar, supongamos que esta que está acá, ¿cierto? Esta va por arriba, entonces la voy a llamar a esta, voy a decir Y igual a F de X, ¿sí? Esta que está aquí. No encuentro los lápices de color y recién todo esto cuando andaba buscándolos me pifié y hice, y ahí lo saqué. Y esa va a ser G de X, ¿sí? Y esta es igual a X menos 1. Entonces, lo que yo recomiendo, ¿cierto?, en este tipo de ejercicio, es tomar esta región y bajarla una unidad.
Y eso se hace, ¿cierto?, definiendo una nueva función que sería f de x menos 1, y entonces esto baja una unidad, y después decir que la otra es, voy a dibujar por aquí, igual g de x menos 1, y entonces ahora hago el giro en relación al eje x. Y este, ¿cierto?, es el eje x. Y el volumen entonces sería pi integral, y esto suponiendo, ¿cierto?, que tengo un A acá, un B por acá. Se fijan que el A y el B no cambiaron, porque en realidad no los he movido hacia la izquierda o la derecha, sino que los moví después hacia abajo, entre A y B. Y aquí voy a escribir entonces la f de x menos 1. Voy a cambiar ese paréntesis. Al cuadrado menos la g de x menos 1, y todo eso al cuadrado. Y todo eso de x. Wow, qué lío fue ese paréntesis. Profe, ahí está girando alrededor del eje X o el X igual a 1. Del eje, en el ejercicio original, ¿cierto? Estoy haciendo el giro en torno a x igual a 1. Y lo que yo hago es Ahí. una traslación. Y lo que yo hago es que Sí. tomo esa región y la bajo una unidad. Y así entonces la idea es que yo no he alterado la región. Se fijan, obviamente que en el dibujito aquí se ve un poco distinto, pero en realidad sigue siendo el mismo dibujo. Podríamos ir a, voy a abrir otra cosita. ¿Qué me pasa? No, oye, me quité. No sé, algo me pasa en el... Iba a ir a buscar, bueno, no importa. Iba a abrir otro documento, pero no sé, no puedo... No sé, algo me pasó en el computador que el teclado lo tengo medio aturdido. Ay, ¿será esto? ¿Que tengo alguna cosita? Bueno, no sé. Ya. Eso. Entonces, como mencionaba, esta región, ¿cierto?, no se altera si yo la subo o la bajo una o cuantas unidades quiera. Tengo un comentario en el chat. Ya, ¿alguien se despidió por ahí? Que le vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana, ya en un nuevo año. Bien, entonces como comentaba, esto baja una unidad y la región sigue siendo exactamente la misma. A todo esto, algo que estaba tratando yo de meterme y que creo yo que para la próxima clase los voy a tener hechos con anticipación, son algunos dibujitos en GeoGebra. Porque claro, ustedes a mí, yo hago el dibujo y a lo mejor no me creen que la cuestión es así, pues. Pero yo les voy a hacer los dibujos en GeoGebra en la próxima clase y ahí se van a dar cuenta de que tengo razón, pues. Bueno, lo pueden buscar ustedes también. A todo esto, nosotros en el contexto de nuestro curso no usamos un software. La verdad es que el Departamento de Matemáticas hace un tiempo atrás adquirió la licencia de un software que es el Wolfram Matemática. A mí no me gusta mucho en realidad porque lo encuentro que es un poquito enredado, un poquito complicado de usar. Pero la verdad es que el GeoGebra me cae mejor. La verdad es que el otro día yo escuché un comentario que el director del departamento había dicho que quería que todos usaran, pero esa otra cosa, pero no sé. Pero no va a ser ahora, digamos, eso del matemática, del Wolfram ni nada. Así que eso. Bueno, pero eso, entonces voy a volver
al documento que estaba aquí, estábamos revisando, ¿cierto? Aquí aparece un ejercicio ya resuelto sobre ese tema, que sigue una idea más o menos similar. Y después viene el método de las capas cilíndricas. En el contexto del método de las capas cilíndricas, la idea, ¿cierto? En el método de las capas cilíndricas, la idea es que ahora nosotros en vez de tener... hay algo extraño me está pasando en mi computador. Ayer voy a volver con el script, no importa. Imagínense entonces que vuelvo con este mismo dibujo y tengo entonces ahora una diferencia porque en vez de girar en torno al eje X, lo que voy a hacer entonces es que voy a girar en torno al eje Y. Me olvido de esto lo había dibujado para la otra cosita, y entonces giro en torno al eje Y. Cuando giro en torno al eje Y, ¿qué feo eso? Ahora se va a formar, ¿cierto? Una especie, es como un tulipán, que hace. Como una florcita, ¿cierto? Y entonces ahora tengo otro método, ¿cierto? Y está dado por la fórmula, ¿cierto? Que está planteada acá. Y esto es 2pi x f de x. ¿Qué significa eso? Esto significa, voy a escribir acá, debería haber puesto, perdón. Espera. Voy a borrar esto. Voy a borrar eso. Voy a borrar. Tengo aquí una sola función. Algo me pasa con el teclado, todo esto que no puedo usar el teclado, no sé por qué. Entonces no puedo hacer una nueva hojita, por eso estoy borrando esta y haciendo el dibujito aquí. Entonces se supone que tengo como una cosita así, ¿no? Ese sería entonces mi volumen, mi cuerpo, ¿cierto? Cuando integral entre A y B de X, F de X. ¿Sí? Entonces, y esto corresponde acá a un cilindro, al volumen del método de esto se llama de las capas cilíndricas. Porque en el fondo, ¿cierto? Lo que se están construyendo acá son pequeños cilindros que tienen esta forma que está acá. Y obviamente que van a ir cambiando, ¿cierto? De medida de que va cambiando el valor de la X, voy obteniendo entonces distintos cilindros. Y lo que hace esta integral, ¿cierto? Que la va sumando. Voy a dibujar otro más. Ahí. Ahí está. Bueno. Y ese entonces es el método de las capas cilíndricas. Y lo usamos, ¿cierto? Especialmente o preferentemente cuando el cuerpo gira en torno al eje Y, o a una recta que es paralela al eje Y. Siguiendo una lógica, ¿cierto? Más o menos similar a lo que habíamos... A diferencia de lo que habíamos planteado recién, de esta idea de mover la recta con respecto al eje X, lo que cambiamos en realidad es la X. Esa X lo que me está indicando es la distancia, ¿cierto? Aquí, ¿sí? Entonces, si yo tengo una recta, si este cuerpo después va a girar en torno a una recta distinta, nosotros decimos, mira, vamos a ver si la recta está a la izquierda o a la derecha del cuerpo. Esos ejercicios creo yo que lo vamos a ver mejor la próxima clase. Yo creo que sería buena idea, insisto con esto, que ustedes vayan viendo este documento que está acá, previamente también el de las áreas. Yo voy a buscar más ejercicios que tengo resueltos, que se los voy a subir al aula. El link de este archivo también se los voy a poner en el aula. Y quedamos entonces y nos juntamos la próxima clase. ¿Ya? ¿Queda alguien por ahí? Hola. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ya, muy bien. Espero entonces que tengan unas bonitas fiestas.
Que lo pasen bien. Y nos vemos entonces la próxima semana. ¿Ya? Ya, chao, profe. Chao, que te vaya bien. Chao, profe. Sí. Chao. Bien. Que tengan Chao. bien, estén bien. Voy a terminar de grabar. Igual.